tenemos con qué pagar y agradecerle a nuestro Dios, aleluya, lo bueno que Él es, hermano. Amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor en esta tarde? Amén. Vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a hablar acerca del temor de Dios. ¿Cuántos saben qué es el temor de Dios? ¿Alguien sabe qué es el temor de Dios? ¿Hay alguien aquí? Amén, gloria a Dios. Yo pensé que había venido el Señor Jesús por ustedes. Dije, ya me quedé. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. ¿Alguien sabe qué es el temor de Dios? Amén. Hoy vamos a explicar acerca del temor de Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 31. Amén. Hermana Marta, deme un minuto, hermana, venga. Sí. Aleluya, en lo que usted lo busca. Aleluya. Hermano Chiquilín, tráigame un poquito de agua. Usted es el traidor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Venga, hermano, venga, hermano. ¿Ya lo tienen ahí? Que bendiga a nuestro hermano. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Antes de leerlo, hay un proverbio muy conocido. Amén. Y es el proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese todo el mundo lo sabemos. Amén. Nos lo enseñan en la escuela dominical a los niños. Amén. A los que llegamos a venir a la escuela dominical nos lo enseñan. Pero vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 31. Y dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas estando en el temor de Jehová. Amén. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, en Galilea y en Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número y se fortalecían por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos saben el temor de Dios? Siéntese en esta tarde. Para una persona, hoy vamos a aprender, yo también aprendo, lo que es el temor de Dios. Para una persona no creyente, el temor de Dios es temer a un juicio o a una condenación divina. ¿Qué persona usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Y todo el mundo sabe que un día Dios va a venir. Todo el mundo sabe que un día esta tierra va a terminar. Todo el mundo háblele de un juicio y la persona le empieza a dar nervios, empieza a tornarse los dedos. Amén. Empieza a pensar, ay, pero si me quedo, ¿qué va a pasar? Amén. Porque confunden el temor con el miedo. Amén. Y es una de las cosas que el cristiano muchas veces también confunde. El temor por la palabra, como se deriva, creemos que tener temor es tener miedo. Ay, tengo miedo. Amén. Pero para el cristiano no creyente es temer a un juicio, mientras a un cristiano creyente, hermano, el temor de Dios es algo muy diferente. Y el temor, hermano, es reverencial. El temor a Dios significa darle el lugar a Dios, el respeto que Dios merece,
La palabra temer significa guardar sus mandamientos. La palabra temer es atesorar la palabra de Dios en nuestra vida, y no tan solo hablarla, sino ponerla por obra, pero guardando sus mandamientos. Temer a Dios no es decir, es que Dios voy a servirle porque si no me va a mandar al infierno. No, temer a Dios es guardar sus mandamientos, atesorarlos, darle su lugar a Él, reverenciarlo a Él, respetarlo a Él. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque hoy en día no se reverencia al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios dice: mi santuario tendréis en reverencia. O sea, ten temor de mi santuario. Y la realidad, hermano, es que mucha gente ha perdido el temor de Dios, porque no reverencia, porque no le da lugar a Dios, porque no respeta el lugar de Dios. Amén. Lo cambiamos y lo transformamos por algo mejor para nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? En Hechos capítulo 12, versículo 28 y 29, nos da una descripción, hermano, de lo que es, hermano, el temer a Dios. Y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debe de buscar a Dios? Con temor y reverencia. La palabra temor significa darle el lugar a quien corresponde. Y la verdad, hermano, es que desde que entramos por la puerta, el lugar le pertenece solamente a Dios. Desde que entramos por ahí, le pertenece a Él. El problema es si usted no da otra cosa. Pero ya ese no es mi problema, ese es el problema de usted. Amén. Pero el temer a Dios es venir y decirle: es tiempo de alabar, y yo voy a alabar porque ese tiempo es de Dios. Yo voy a adorar, voy a entregarme en adoración a Dios. Amén. Es reverenciar, respetar. En el tiempo antiguo, hermano, el entrar al tabernáculo, y ya lo hemos hablado, no era cualquier persona que entraba al tabernáculo. Nadie podía entrar al tabernáculo. Y yo quiero decir en esta tarde: usted tiene el privilegio de entrar al tabernáculo. ¿Qué pasaría si usted no se le permitiera entrar a la puerta? Medite ahorita en este momento, así en la situación en la que se encuentra. ¿Sabe qué, hermana Lucy? Usted no puede entrar, se va a quedar afuera. ¿Qué sentiría cuando usted viene con la necesidad de decir: Señor, yo quiero entrar en tus atrios porque te necesito? Yo voy a tu casa porque mi alma, como decía el Salmo, como el siervo busca por las aguas, así clama, oh Dios, por ti mi alma. Pero el temor de Dios, hermanos, se ha perdido. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el lugar que le corresponde a Dios. Hemos dejado el lugar que le corresponde a Dios. Nos hemos apartado de su presencia. No porque usted esté aquí quiere decir que ya estamos aquí. Muchas veces nuestro pensamiento está en otro lugar. Amén. Pero lo que Dios nos habla: hey, dame mi lugar. Dame mi lugar. Yo quiero decirle en esta tarde: ¿cuál es el lugar de Dios en tu vida? ¿En dónde está Dios en tu vida? ¿En qué parte de tu corazón se encuentra Dios en este momento? Porque no es lo mismo decir: Dios está aquí, pero el problema es cuánto invade tu vida, cuánto invade tu corazón. ¿Qué está dando, hermano, otro lugar a Dios? Amén. La palabra de nuestro Dios, hermano, nos enseña que nosotros como cristianos debemos de darle el respeto, la reverencia a nuestro Dios. Amén. La reverencia y la admiración, hermano, son exactamente lo que significa el temer a Dios. Como hijos de Dios debemos de reverenciar, pero debemos de admirar su presencia. ¿Cuántos pueden admirar su presencia?
Cada vez que la gloria de Dios, miren, hace unos, no sé si 2 meses, me regalaron un poquito de aceite así. Y me dijeron, ese aceite cuesta carísimo, que lo traen de Israel. Amén. Cuídelo porque usted no sabe lo que cuesta ese aceite. ¿Se imagina si yo agarrara ese aceite? Amén, ¿verdad que no? Si te están diciendo que tiene un gran valor, ¿qué tienes que hacer tú? Cuidado. La reverencia y la admiración va en cuidar la presencia de Dios en tu vida. El admirar a Dios, amén, significa temerle. ¿Cuántos pueden admirar su hermosura? Cuando la gloria de Dios desciende, hermano, no es para que usted deje pasar la bendición. Cuando la gloria de Dios desciende, es para que usted tome la bendición de Dios. Y que usted la admire, que usted, el admirar de decir, oh, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu gracia. Oh Señor, tu presencia, como dice el canto, es sublime. Tu amor es incomparable, Señor. Pero para que yo pueda reverenciar y para que yo pueda admirar, yo tengo que entender que el principio del temor es darle el lugar a Dios donde corresponde. No se trata de ponerle un lugar, se trata de que Él tome en tu corazón el lugar que le corresponde, hermano. Cada quien tiene un hogar, todos tenemos casa, por gracias a Dios, porque contamos con un hogar donde podemos estar con nuestra familia. Y tiene un lugar para la sala, y tiene un lugar para la cocina, tiene un lugar para la recámara. Cada cosa ocupa su lugar. La familia ocupa un lugar en tu corazón. Los amigos ocupan un lugar en tu corazón. El conocido ocupa un lugar en tu corazón. Pero nadie debe de ocupar el lugar de Dios. Nadie debe ocupar el lugar de Dios. Cuando se pierde el lugar de Dios es porque se está perdiendo, hermano, el temor de Dios. Y es cuando nosotros debemos de consolidarnos, nos debemos de fortalecernos para poder disfrutar de la paz, hermano, está en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? La palabra de Dios nos enseña que la iglesia primitiva era una iglesia que disfrutaba de la paz de Dios. Era una iglesia que se consolidaba, era una iglesia que crecía, hermano, se fortalecía y estaba en crecimiento, porque ahí se movía el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es entendible, hermano, el considerar que nuestro Dios quizás limpie nuestra vida, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia cada área de nuestra vida, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, previamente nos podamos mover más, no solamente en nuestra vida, sino impactar dentro de una sociedad, hermano, y buscar una nueva generación, hermano, que deseche las obras del mal. Porque cuando no se da el lugar a Dios, y es algo que nuestra hermana, yo me gozo, hermano, dice, porque no es porque al hermano dice le tocó entrar, es Dios que viene y dice, hermana, hey, si no eres de allá, pues eres de acá. Y a veces esa palabra para alguien le puede incomodar, pero ni modo. La palabra es la palabra. Y exacto, si no trabajas con el Señor, pues trabajas con el otro. Pero yo estoy aquí, eso no impide. Amén. La palabra de Dios dice claramente que dentro de la iglesia iba a haber cizaña y que muchos iban a introducir, amén, en la iglesia, hermano, como ángel de luz. Amén. ¿Para qué? Para engañar a muchos. Amén. Pero ¿dónde se adquiere, hermano, el temor de Dios? El darle lugar a Dios en tu vida. Que nada pueda alejarte de la presencia de Dios. Que cuando se llegue domingo, tú sepas que es el día de Dios. Que cuando llegue un martes, es el día de Dios. Cuando amanece a las 6 de la mañana, es un tiempo para Dios.
el de yo hablar y comunicarme con Él. Cuando se pierde el temor de Dios es cuando se pierde el lugar de Dios en tu corazón. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Le puede dar un aplauso a nuestro Dios? Todos como hijos de Dios deseamos un ministerio. Amén. ¿Alguien desea un ministerio en su vida? El mejor ministerio para empezar es limpiando la iglesia, el sirviendo en la iglesia. Muchos de nosotros anhelamos un ministerio, servir a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Pero una de las características, hermano, de la iglesia, hermano, para que pueda tener un buen ministerio y tener una buena visión, es no perder el temor de Dios. Muchos deseamos ministerio, pero el lugar de Dios lo ocupa el trabajo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo ocupa nuestro ego. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Lo ocupa otra cosa que no es el Señor. Amén. Por eso lo que Dios busca para que una iglesia crezca es que haya temor. La iglesia primitiva fue una iglesia que temía a Dios. La iglesia primitiva no es como ahora, hermanos. A la iglesia de hoy no le importa cómo actuar muchas veces. Amén. No piensa antes de actuar, actúa y después piensa. Amén. La iglesia primitiva pensaba, meditaba, por eso crecía, porque había temor en su vida. Cuando el cristiano comienza a perder el temor de Dios, las cosas carnales empiezan a manifestar. Amén. Porque cuando hay temor de Dios, no hay temor, miedo a un juicio, no, hay temor de dejar el lugar que le corresponde a Dios. Es de dejar descuidar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios ha puesto en tu mano. Amén. Y cuando se pierde eso, nada nos va a importar. Y es donde la iglesia tiene que volver al temor de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? La palabra de Dios nos habla, hermano, y nos enseña que la iglesia primitiva crecía, se multiplicaba. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos de ustedes se han multiplicado? ¿Cuántos de ustedes están creciendo? ¿Cuál de Cristo, hermano? ¿Cuántos estamos creciendo? ¿Cuántos estamos multiplicándonos? El enemigo es división, es resta, pero la iglesia del Señor es suma y multiplicación. Usted debe de estar creciendo y multiplicándose. Usted debe de estar creciendo y multiplicarse. Y el problema es que cuando perdemos el temor de Dios es porque Dios ha perdido nuestro corazón. ¿Dónde se guarda su presencia? ¿Dónde se guarda el Señor, hermano? Si usted lo guarda en la mente, otro pensamiento va a venir y lo va a ocupar. Por eso dice en su palabra, y lo leímos ayer en los jóvenes: mas sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Quién es la vida? Si Cristo Jesús no está en tu corazón, no hay vida. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas de las iglesias, hermano, que florecen por un tiempo y que terminan secándose sus ministerios, sus dones, sus talentos, es porque han perdido el temor y porque se vuelven iglesias tibias y que permiten el pecado. No en la gente, no, en tu vida.
El problema es cuando miramos el pecado de aquel, pero no miro el pecado que está en mí. Cuando tú permites el pecado entrar en tu corazón y toma el lugar que no le corresponde, porque el lugar del corazón de nosotros es Dios en nuestra vida. Y cuando se pierde el temor, cuando se pierde el respeto a Dios, la reverencia a Dios, por eso yo le he dicho en estos tiempos, tenga cuidado lo que hace. Nada de lo que usted haga le afecta al hermano o a la hermana, le afecta a usted mismo, le afecta a su ministerio, le afecta a su vida espiritual, le afecta a sus talentos, le afecta a sus dones. Y después cuando el Señor pone a alguien en el lugar, ¿qué hacemos? ¿Pero por qué? Él tiene bien poquito. Él no sabe ni en la doctrina está. Es que porque hemos perdido el temor cuando dejamos el lugar de Dios. Amén. Amén. Por eso debemos de guardar nuestro lugar. Si Dios le ha dado un lugar a usted, guárdelo, respételo, reverencielo, cuídelo, tenga temor de lo que Dios le ha entregado en su vida, hermano. Porque lo que Dios entrega, quizás para muchos, ay, pero es que a mí me puso el Señor a barrer la iglesia. Gózate, porque es un privilegio servir a Dios. No lo estás haciendo para la gente, lo estás haciendo para Dios. Dios dice en su palabra que si tan solo, amén, le diera a alguien un vaso de agua, tiene su recompensa. Fíjese, si tan solo, ¿cuánto le cuesta un vaso de agua? ¿Cuánto me puede costar este vaso de agua? 5 pesos. Pues Dios le va a bendecir más por ese vaso de agua. Amén. Quizás podemos llegar a una conclusión. Amén. Y quizás podemos pensar. Amén. Y es que, hermano, cuando se pierde el temor, se pierde el principio de la santidad. ¿Cuántos alaban a Cristo? La santidad debe de ser un estilo de vida que debemos tener en nuestra vida. Amén. Porque el mayor principio dentro del temor de Dios es, hermano, respetar, obedecer su palabra. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos de ustedes han descuidado su lugar? ¿Cuántos de ustedes le han dicho, Señor, pues, es que no? En Éxodo, capítulo 20, versículo 20, Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peques. En este versículo podemos ver, hermano, cómo la palabra de Dios nos confirma la verdad espiritual, hermano, que es el temor de Dios los que nos mantiene lejos del pecado. Cuando el temor sale de nuestra vida, el pecado entra en nuestro corazón. Pero cuando el temor entra en nuestro corazón, el pecado comienza a salir de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay muchos cristianos, hermano, que son como el pueblo de Israel, que buscan como el pueblo de Israel. Tienen temor, hermano, amén, pero miedo a que Dios los vaya a castigar, a las consecuencias, amén, a la maldición que muchas veces viene por la desobediencia, hermano, a nuestro Dios. Pero la verdad, hermano, es que en sus corazones no hay, hermano, respeto por la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay muchas personas, hermano, que vienen a la iglesia, vienen a las reuniones, amén, pero muchas veces salen de la iglesia siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no se le da el debido respeto a su presencia. Siguen viviendo
una vida de pecado, siguen viviendo una vida apartada, siguen mintiendo, siguen murmurando, siguen apartados del Señor. Dios no vino a condenarlos. Dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos alaban a Cristo? El pueblo de Israel, hermano, aunque sabía, hermano, que Dios lo estaba sacando de Egipto y que ellos, hermano, habían estado esclavos, hermano, amén, y que ellos habían estado por mucho tiempo bajo una esclavitud, hermano, amén, y que habían estado oprimidos, y que igual, hermano, ellos querían volver, hermano, atrás. Fíjese, en vez de ellos reconocer y tener el temor y darle el lugar a Dios para que Dios, hermano, los bendijera más de la cuenta, ellos querían, hermano, volver a Egipto. Amén. Ellos querían volver, hermano, a esa vida, hermano, de pecado. Amén. Así, hermano, por eso que muchas personas, aunque saben que el pecado los aparta de Dios y destruye sus vidas, de igual manera quieren seguir pecando. No se quieren apartar. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos cristianos luchan toda la vida con el mundo. Muchos cristianos, hermano, luchan constantemente. Por eso usted como cristiano, si lucha con su vida, si lucha con su pecado, no es darse por vencido y ya quedarse en la banca o ya no venir a la iglesia. No, es reverenciar, es temer, es darle lugar a Dios. Y cuando usted le da el lugar a Dios, usted está ayudando para que el pecado salga de tu vida. El problema es cuando le damos, hoy sí le doy el lugar a Dios, mañana no le doy el lugar a Dios, porque hoy le doy lugar a mi carne. Entonces es ahí donde comienza la lucha entre la carne, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Amén. Y es donde empieza la carne. La alimentaste ayer y luego hoy la quieres alimentar y hay una lucha. Amén. Tienes que darle lugar a Dios. ¿Para qué? Para que el temor de Dios entre en nuestro corazón y comience por medio del temor, por medio del lugar. ¿Qué hace Dios cuando la presencia de Dios viene y habita en el corazón del hombre? ¿Qué hizo en tu vida cuando Dios vino a tu corazón? ¿Quedaste igual? ¿Quedó igual? ¿Verdad que ese día dijo: hoy le doy el lugar a Dios? Hoy este día yo quiero alabarle. Hoy este día yo ya quiero renunciar al pecado. Cuando el temor entre en tu corazón, el pecado va a salir. Y cuando el pecado sale de nuestra vida, usted no va a ser igual. Usted va a ser transformado, cambiado, hermano, por el poder de su Espíritu Santo. El problema es cuando no le damos el lugar a Dios. Y lo primero es echarle la culpa al que esté más cerca. Amén. ¿Ves? Por tu culpa llegamos tarde al culto. Amén. Le echa la culpa a la esposa, ¿no? Es que cuando no hay un verdadero respeto a la presencia, otra cosa va a ocupar el lugar de Dios. Pero cuando verdaderamente el lugar le corresponde a Dios, usted sabe el tiempo en que debe de estar en su casa. Que llegó el vecino, pues con la pena decirlo, pero yo ya me voy. Es que era la comadre, amén, que no venía, que viene desde no sé dónde, pues a mí no me interesa. Aún venga Obama, el presidente, o quien venga, amén. El lugar le corresponde a Dios. Ese es el problema. Cuando el lugar, otra cosa ocupa el lugar de Dios, el enemigo comienza. Lo dije hace un mes. ¿Usted ha visto cómo las ratas se meten a las casas? ¿Alguien lo ha visto? Yo lo he visto. Feo. De un agujerito así salió una rotota así. Las ratas tienen la facultad de estirarse.
tienen huesos. Y si no creen, investíguenlo en Google. Se estiran, 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 y pasan hasta por unas rendijitas. Cuando se alaban a Cristo. Cuando otra copa ocupa el lugar de Dios, aunque sea una pequeña rendijita, Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, se va a introducir. Tú no te vas a dar cuenta. Usted piensa, ay, no se va a meter. ¿Cómo crees? La rata se mete. El diablo es así. Cuando usted deja una abertura, el diablo la va a aprovechar. Por eso usted como cristiano, yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios, debe dejarle el completo lugar a Dios. No hay lugar, hermano, discúlpeme lo que le voy a decir hoy, para chiflazones, para excusas. Creo que estamos lo suficiente maduros y comprometidos con Dios. ¿O qué pensó? ¿Que venir a Cristo era un juego? Porque hoy en día muchos cristianos lo que hacen, piensan que buscar a Dios es un juego. Quiero decirle que no es un juego. Recuerdo la predicación de nuestro hermano Isaías, es un pacto que hicimos con Dios. Hay un canto por ahí que cantan, hermano Men, cuando